Hoy te platicaré de la pelea por Morelos y la detención del presunto líder de la familia en esa entidad. Aunque nació en Michoacán, el grupo delictivo de la familia ha sido desplazado de su entidad, de tal forma que también tiene presencia en Morelos y en Tierra Caliente, que abarca municipios de Guerrero y del Estado de México. Es en Morelos donde mantiene una pelea por el territorio con el Jalisco Nueva Generación y en donde han caído presuntos cabecillas de ambos bandos, lo cual ha recrudecido la violencia. Bienvenidos al Caporal del 4 de octubre, ¡comenzamos! En las últimas horas se ha viralizado este video de la detención de Israel, alias El Seven. Él es el presunto líder de la familia en el estado de Morelos y su detención ha ocurrido en un contexto de la lucha por el territorio por dos grupos delictivos y en medio de detenciones de ambos grupos que han movido la balanza en la disputa por varias ocasiones, en la disputa por el territorio en varias ocasiones. No es secreto que la entidad gobernada por Cuauhtémoc Blanco tiene presencia de la familia michoacana y del Jalisco Nueva Generación. De hecho, en agosto del 2019 fue reportada la detención de Santiago Massari, alias El Carrete, a quien las autoridades acusaron de ser líder del grupo de Los Rojos, con operación tanto en Morelos como en el estado de Guerrero. Quienes me están viendo en YouTube, te muestro en pantalla justo la estructura de Los Rojos, esa estructura encabezada por El Carrete. Al momento de la detención de El Carrete, y esta era la conformación. Quienes me siguen por podcast, la invitación es que se vengan a YouTube. Tras esta detención, apareció entonces a escena Javier Rodríguez, alias Frank XL o Señorón, identificado como lugarteniente del Jalisco Nueva Generación en el estado de Morelos, quien fue señalado de ocupar el lugar que dejó El Carrete, recientemente detenido. Javier Rodríguez entonces se convirtió en el objetivo primordial de las autoridades estatales, cuya ficha de búsqueda te la muestro ahora en pantalla. Según las autoridades, él tenía laboratorios para elaborar sustancias prohibidas en los municipios morelenses de Amacuzac, Cocoyoc, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Xiutepec y Puente de Ixtla. De hecho, las autoridades estatales también lo señalaron de colaborar en las redes juveniles del PAN estatal durante los años 2012 al 2015. Insisto, para quienes están en YouTube, te muestro una foto en donde está precisamente con jóvenes panistas. Para quienes están en podcast, vente a YouTube, pues siempre estoy compartiendo material visual interesante. Sin embargo, Javier Rodríguez fue detenido finalmente el pasado 29 de abril en el estado de Sinaloa, a donde, según autoridades de Morelos, acudió para buscar asociarse con el grupo delictivo originado en aquel estado. Llamó la atención que Javier Rodríguez lo hayan vinculado a las autoridades estatales con el grupo delictivo de Sinaloa cuando se trata del principal rival del Jalisco Nueva Generación, grupo para el cual estaba trabajando. De hecho, el titular de la Comisión de Seguridad Pública de Morelos, José Antonio Ortiz Guarneros, reconoció no saber desde cuándo Javier Rodríguez pudo haber buscado al grupo de Sinaloa. Y tras esa detención, de hecho, también advirtió que el vacío que dejaba como jefe de plaza del Jalisco Nueva Generación, pues iba a alentar a la familia michoacana para ocupar entonces ese territorio en Morelos. Uno de los principales es la familia michoacana, ellos se dedican más al secuestro y a la extorsión, entonces creemos que ellos van a tratar de asumir el control de... Y fue así como apareció a escena Israel, alias El Seven, presunto cabecilla de la familia en el estado de Morelos y acusado por las autoridades de ser uno de los principales generadores de violencia en aquella entidad. La mañana de hoy, 4 de octubre, el alcalde de Cuernavaca, José Luis Uriostegui, aseguró que antes de entrar en funciones como alcalde, en enero del 2022, fue precisamente el titular de la Comisión de Seguridad Pública del Estado, José Antonio Ortiz Guarneros, quien le informó que había varios grupos delictivos operando en Cuernavaca, uno de los cuales estaba siendo encabezado por El Seven,
Ayer finalmente el Seven fue detenido en medio de un operativo que también está relacionado con el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. La detención ocurrió alrededor de las 6 de la tarde en la calle Vía Láctea de la colonia Rancho Tetela, en una de las entradas del colegio particular Marymount. Estas imágenes que te voy a compartir son justo, bueno, las imágenes que se viralizaron fueron tomadas por el colegio. Y allí se aprecia la detención de otros 2 hombres que acompañaban al Seven. Antes de mostrarte esas imágenes, quiero compartirte el comunicado que ofreció, que publicó el colegio, en donde asegura que la detención fue completamente ajena al plantel. Digamos, fue una cuestión circunstancial. Afirman en este comunicado que la persecución por parte de las autoridades en contra del Seven y las 2 personas que lo acompañaban fue sobre la calle Vía Láctea, en donde uno de los presuntos delincuentes intentó huir y fue detenido finalmente en la puerta 3 del colegio, justo en un momento donde había alumnos, personal y padres de familia, quienes fueron resguardados, fueron puestos a salvo al interior del plantel. Ahora bien, te muestro ahora sí en pantalla imágenes de la detención del Seven y de las 2 personas que lo acompañaban. Según las autoridades del estado de Morelos, los 3 detenidos fueron trasladados la misma noche de ayer a las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de la Delincuencia Organizada, la llamada SEIDO, en la Ciudad de México. De hecho, también la mañana de hoy, 4 de octubre, elementos del Ejército y de la Fiscalía de Morelos hicieron un cateo en una casa presuntamente propiedad de El Seven, desde donde se reportó el hallazgo de fosas clandestinas y la detención de alrededor 3 personas. Al momento en que estoy haciendo esta transmisión, no existe un pronunciamiento oficial sobre lo encontrado en ese cateo, en ese domicilio, pero las cifras que se han ofrecido han sido cifras preliminares. Lo que ha llamado la atención en todo este caso, en esta última detención, es que así como cuando cayó el carrete y después fue detenido el señorón, bueno, el alcalde de Cuernavaca, Morelos, ha advertido que tras la detención de El Seven puede venir un repunte de violencia en este municipio por parte de grupos delictivos que pretendan quedarse con el control del territorio que haya quedado tras la detención de El Seven. Como si una detención tuviera que venir acompañada inevitablemente de una sucesión por parte de la misma delincuencia organizada. Así es como lo han informado y así es como lo están interpretando las mismas autoridades, y también como si no se pudiera detener el avance de los grupos delictivos, sino que estuviéramos hablando de una constante renovación. Tú juzga los comentarios, los dichos del alcalde, te lo comparto. Esto es lo que dijo hace unas horas en el contexto de esta detención. Te muestro el video, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias, buenas noches. Es normalmente una consecuencia de la detención de los líderes, porque sus lugartenientes siempre buscan hacerse del cargo y entran en confrontaciones entre ellos. Es factible que esto suceda y la secretaria Alicia Vázquez Luna ha tomado nota de lo que pudiera venir como repercusión.